Buenos días a todos. Sean bendecidos a los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Donde quiera que llegue esta transmisión, que sea de bendición. Y a los que estamos aquí presentes, buenos días. Que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Quiero iniciar esta mañana compartiendo un tema que se llama la nueva vida. En la nueva vida se aprende a vivir. Y quiero que busquen en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, por favor. Gálatas 2, 20. Es un texto muy conocido en el argot cristiano. De hecho, que son de los que siempre dicen son anillos del cristiano. ¿Por qué anillos? Porque el anillo se trae a la mano, ¿va? Entonces, este texto siempre el cristiano lo tiene a la mano. Siempre está muy constante en nuestros labios. Así que quiero que vean, lo leemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, entonces, ¿cómo se llama nuestro tema? En la nueva vida se aprende a vivir. Esto quiero que nosotros lo meditemos. Quiero hacer conciencia de esto, que cada uno de donde llegue este mensaje podamos meditar. Porque a veces poder decir que somos cristianos nada más es a veces un formulario. Como pensamos que llegamos a una escuela y llenamos una hoja y al momento ya nos dicen, pues ya eres parte de esta escuela. No, pero ahí vamos a aprender. En la escuela vamos a aprender. Y en la vida se aprende, y mayormente en la vida en Cristo se tiene que aprender. Cuando no aprendemos, nos damos golpes. Escuchen bien esto. Cuando no aprendemos, nos damos golpes. Mientras mejor preparados estemos para enfrentar la vida, más eficaces seremos. ¿Sí o no? Necesitamos entender esto porque, mire, dice Pablo, quiero que lo vea, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Habla de una muerte, habla de, ¿a qué fue Jesús en la cruz? Sino para morir. Entonces, cuando Pablo dice que él estaba crucificado juntamente con Cristo, quiere decir que él estaba muerto. Por eso dice, y ya no vivo yo. Hay una nueva vida que inicia, porque luego dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí quiero que vean lo importante, dice, y lo que ahora, habla de un tiempo presente. No está hablando de lo que hizo Dios, de lo que va a hacer. No, y ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Aquí quiero que veáis esa parte. Lo que ahora vivo en la carne, lo tengo que vivir en la fe. Tenemos que recordar que nosotros hemos nacido naturalmente, pero también hemos nacido espiritualmente. Y hay cosas que nosotros vivimos, que las hemos aprendido en esa vida natural, y nos olvidamos que cuando se nace otra vez, hay que volver a aprender en esa nueva vida. Yo ponía un ejemplo que nosotros, los mexicanos, los latinos, a veces hay gente nuestra que va a Estados Unidos y platicando con ellos nos comentan de que a veces los errores que cometen al llegar allá. A veces pensamos que pues llegar a ese lugar es lo mismo y vamos a vivir igual que acá. Y no, equivocación. Hay cosas que funcionan totalmente diferente allá que acá. Y así también aprendíamos hace 8 días acerca del reino o la potestad de las tinieblas y la potestad, o el reino de Dios, perdón, el reino de luz. Y cómo en cada uno hay reglas diferentes. Y a veces la gente que vive en el mundo vive de una manera y llega al reino de Dios y como que quiere seguir viviendo de la misma manera. Y Cristo nos enseñó que no, que hay que vivir de una manera diferente porque hay nuevas reglas.
Así también hoy quiero que veamos que en esta nueva vida que estamos iniciando o que iniciamos cuando entregamos a nuestras vidas a Jesucristo, en esa nueva vida hay que aprender a vivir esa nueva vida. Porque dijo Pablo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó. O sea, eso se tiene que aprender. Por eso el título de nuestro tema. Y quiero que veamos muy claramente que Pablo, la plataforma de su vida era Cristo. Recuerde esto. La plataforma de la vida de Pablo era Cristo, no una religión. Antes él había estado en el judaísmo. Pero cuando él se encontró con Cristo, ahí murió ese Pablo viejo y aprendió a vivir en esa nueva vida. Por eso dice que su vida está en Cristo. No solo Pablo tenía que aprender a vivir o vivir en la vida de Cristo, sino también la iglesia. Lo que hay en nuestras vidas, hermanos, es resultado de lo que hemos aprendido. Aprendimos en la casa, aprendimos en la escuela, aprendimos en la sociedad. Todo lo que nosotros vivimos aprendimos de alguien. Aprendimos desde niños. Ahora también en la nueva vida en Cristo también tenemos que aprender. Hay quienes, por ejemplo, oran porque a veces tienen malos modales y oran, Señor, quítame este nuevo modal. No. O este mal modal, perdón. No se tiene que orar para que se nos quite un mal modal. No, tenemos que aprender cómo se tiene que vivir para cambiar esos modales que a veces sabemos que son malos. Tenemos que aprender, o más bien la palabra es reaprender. Reaprender, porque nos acostumbramos a cosas que se nos improntaron, se nos enseñaron desde niños y lamentablemente queremos que se nos quite con una oración. No se quita con oración, se quita con aprendizaje y disciplina. Con eso se quitan los malos modales. Hay que aprender, para empezar, ¿de quién aprendemos? Mateo 28 es un texto muy conocido, Mateo 28, 20. Jesucristo, consciente de que venía su reino, dijo, enséñales que guarden todas las cosas. Y hay dos palabras que yo quiero que tomen en cuenta en ese texto. Enséñales. Lo primero es enseñarles a vivir esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida en el reino de Dios. Enséñales. ¿Qué cosa dice? Que guarden todas las cosas. Todas las cosas, no una. A veces nosotros nos emocionamos porque pues ya guardamos uno. No. Jesucristo fue enfático en decir todas las cosas. Y tenemos que aprender a guardar todas las enseñanzas de Cristo porque nosotros nos llamamos cristianos y en esa nueva vida hay que aprender. Por eso es importante que nos hagamos unas preguntas que yo se las planteo aquí. Dice, ¿de quién? Primero, ¿de quién hemos aprendido? Segundo, ¿qué hemos aprendido? Tercero, ¿cómo lo hemos aprendido? Y cuarto, ¿para qué hemos aprendido lo que hemos aprendido? ¿Sí? Porque Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Nos habla de una formación, porque hay una enseñanza, como les decía yo, los malos modales que hemos adquirido durante la vida natural que nos dieron nuestros padres, no se quitan con una oración, no se quitan porque le digan, Señora, de ahora en adelante tú eres mi Señor y gracias por salvarme. No, hay que aprender. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué tenemos estudios de discipulado? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender cómo despojarnos de esa vieja vida, de esos viejos modales y empezar una nueva vida. Recuerden esta frase, vivir en Cristo se aprende. A ver, diga conmigo, vivir en Cristo se aprende. Esto no es ajeno a la vida. Esto en todo se aprende. ¿Quieres algún oficio? ¿Quieres algún trabajo? ¿Quieres alguna profesión? ¿Qué tienes que hacer? Aprender.
No voy, yo si quiero ser doctor, por ejemplo, no voy a orar y, ay Señor, ¿cómo me gustaría ser doctor? Dame sabiduría para ser doctor. No, ve a la escuela, inscríbete a la escuela. Aprende a estar en disciplina. Vas a tener un maestro, te va a enseñar, te va a decir a qué horas tienes que llegar, te vas a decir a qué horas puedes salir. No vas a hacer lo que quieras. Para llegar a ser un médico es una disciplina muy fuerte. Y nosotros queremos relajarnos y decir, somos cristianos, queremos vivir como sea, no se puede. Por eso dice Pablo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Esa palabra en la fe quiere decir, yo sé, tengo conocimiento lo que es la voluntad de Dios. Y así lo vivo. Entonces, por eso es bien importante que en esta nueva vida nosotros aprendamos a vivir. Le voy a tocar 3 cosas que quiero que esté muy consciente de esto. De hecho, de esto se va a basar nuestra enseñanza. Primero, revisemos, recuerda esta palabra, revisemos lo que hemos aprendido. Lo primero, revisemos lo que hemos aprendido. Siempre será bueno que en nuestro aprendizaje revisemos lo que hemos aprendido. Segundo, evalúa lo que has aprendido. Evalúa. ¿Te ha catapultado para ser mejor ser humano? ¿Mejor hijo de Dios? ¿Eres un cristiano que está creciendo constantemente? Evalúa. Porque a veces nos pasa, decimos, tenemos 30 años en Cristo, pero solamente ha sido un año repetido 30 veces. Como aquel que fue a la primaria y nunca salió, se quedó y lo sacaron de la primaria porque ya tenía más años que sus compañeros, ¿no? No, tenemos que nosotros evaluar. Recuerde eso, tenemos que evaluar qué hemos aprendido, cómo me ha ayudado eso. Y lo tercero, corregir o afirmar lo que hemos aprendido. Corrige. Si tú te das cuenta en esa evaluación que tú haces, te das cuenta que algunas cosas no están muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Y en aquellas cosas que nos damos cuenta que nos han ayudado, que nos ha servido, afírmalas. ¿Sí? En esos 3 puntos voy a basar toda la enseñanza, que yo quiero que esté muy atento. Y tenemos que aprender a que no todo lo que sabemos está correcto. O si no está correcto, no es lo mejor a veces. ¿Por qué? Les voy a decir, por ejemplo, los que ya tenemos algunos añitos, nos acostumbramos a veces a las computadoras cuando iniciamos aprendíamos a manejar la computadora y de pronto salen equipos más modernos y nos damos cuenta que a veces hasta para poner un acento ya no sabemos cómo, porque cambia, se actualiza. ¿Qué tenemos que hacer? Reaprender. No podemos decir, no, pero yo en la computadora que aprendí y así se manejaba y yo así lo... No, porque ya no va a funcionar. Estaba mal lo que aprendí, no está mal. Pero tengo que reaprender en el nuevo equipo. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos también en Cristo, aunque no cambia, porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre, pero sí tenemos que reaprender algunas cosas que se han ido quedando por el camino y que no nos hemos dado cuenta, que nos hemos equivocado y nos han traído consecuencias. Hay cosas que aprendimos que no son malas, pero que tenemos que actualizarnos. Quiero que busquen el libro de Hechos. Vamos a pasar al libro de Hechos, capítulo 18, por favor. Leámoslo, para que veamos que sí es necesario aprender. No importa que usted diga, pero es que yo amo a Dios, tengo toda la buena intención, quiero servirle, quiero vivir para Él. Bueno, a veces hay que aprender. Y hay que aprender a veces. Y 2 cosas que yo quiero que recuerde. Perdón, una cosa. Para aprender y para enseñar se necesita humildad. Tanto para el que enseña como para el que aprende se necesita humildad. Para el que enseña, que no se enseñoree de su alumno,
Y para el que aprende, tiene que ser humilde, aprender a estar bajo autoridad. Dos cosas que tenemos que tenerlas muy en cuenta. Entonces, Hechos 18:24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón que, recuerde esto, este Apolos venía de Alejandría y dice que era un varón como elocuente. Usted lo oía hablar y wow, qué hombre, qué elocuencia, cómo se expresa, las palabras que usa. Uno dice, qué bárbaro, ¿no? Mira, dice de Alejandría, varón elocuente, poderoso, cheque esto, poderoso en las escrituras. O sea, ¿era ignorante? No, era un hombre conocedor, elocuente, que hablaba con seguridad lo que él hablaba. Y luego dice la palabra, en el versículo 25, dice, este había sido, recuerda eso, había sido instruido, o sea, ya tenía enseñanza, ya tenía formación. Pero mire, vamos aquí, dice, en el camino del Señor, siendo otra cosa. ¿Cómo era? Así como nosotros. ¿Cómo somos? De espíritu. Eso. Así somos. Así era Apolos. Miren cuántas características vamos viendo de Apolos, ¿eh? Y sorpresa, porque dice que aunque era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, mire, diligente. Yo quisiera todas esas características. Hablaba fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque, y ese aunque, tenemos que tenerlo en cuenta. No basta todo lo anterior, todas las características que hacen de un hombre tan especial a Apolos. Resulta que dice, aunque solamente conocía el bautismo. ¿Estaba mal Apolos? No, no estaba mal. No estaba mal. Tenía un buen corazón, tenía elocuencia, tenía sabiduría, tenía autoridad, tenía conocimiento de la palabra. Había sido un hombre instruido, no era cualquier persona. Pero, dice el versículo 26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Alguien recuerda? Eran discípulos de Pablo. Habían sido formados por Pablo. Pablo los envió a las misiones. Entonces ellos llegan a la sinagoga y de pronto Apolo se pone a exponer acerca de Jesucristo. Y él habla, y dice que habla con mucha elocuencia, con mucho poderío, con mucha... Pero miren, dice que Priscila y Aquila estaban viendo y lo tomaron aparte. Por eso les decía yo, tanto para enseñar como aprender hay que ser humildes. Porque no dijeron ahí, a Priscila y Aquila no dijeron, hey Apolos, cállate que estás mal. No. Oyeron, hoy este hombre tiene todas estas características. Es elocuente, es poderoso en las escrituras, es fervoroso de espíritu, es un hombre instruido. Pero dice que le falta, porque dice aquí que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo quiero decirles a todos los que nos ven a través de este video, a los que están aquí, sin lugar a duda que conocemos de la palabra de Dios. Pero creo que ha llegado un tiempo donde tenemos que ser instruidos más exactamente sobre el camino del Señor, sobre lo que usted tiene que andar, ese camino por donde tiene que vivir su vida, tiene que ser instruido más exactamente. No basta solamente con decir, ya soy cristiano y ya me entregué a Cristo, hice la oración de fe. Ya. No, porque tenemos que desechar muchas cosas de las que aprendimos en nuestra vida natural
y aprender cómo se vive en Cristo. Como decía Pablo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, tenemos que nosotros aprender a vivir. Apolos tuvo que reaprender, tuvo que ser instruido, aunque ya había sido instruido, ahora tocaba formarse más exactamente. Todos necesitamos ser instruidos en algo más preciso. Por ejemplo, en el caso de Apolos no sabía acerca del bautismo, porque dice ahí la palabra, si ustedes ven, dice que solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, quizás Priscila y Aquila lo instruyeron en el bautismo de Jesús, en el bautismo del Espíritu Santo. Hubo cosas que tuvo que enseñar. Entonces, fue bien importante que Priscila y Aquila tomaran a Apolos y lo instruyeran. Ok, vamos a avanzar y vamos a ver. Dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Quiero que vean el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Porque dice que no tenemos que nosotros aprender de acuerdo a los rudimentos de este mundo. Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Por eso es importante de quién aprendemos, qué aprendemos, cómo lo aprendemos, para qué lo aprendo. Hay gente que no solamente no sabe, sino que ha sido mal instruido. Dice, ¿ya lo tienen? Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En eso tenemos que tener cuidado. Yo les decía que a veces hay tradiciones que son tan fuertes, filosofías de hombres que son tan fuertes que a veces invalidan la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos ser instruidos en Cristo. Quiero que vaya al libro de Mateo, versículo 23, capítulo 23, versículo 24. Vea usted cómo hay maestros que enseñan con toda la buena intención, sin embargo, delante de Dios está mal. Porque dice la palabra de Dios que le dijo Jesús a los fariseos, que eran unos hombres preparados, pero Jesús les vuelve a decir que tienen que aprender, porque dice, ustedes los fariseos, dice, son guías de ciegos, que coláis el mosquito, imagínense. Que coláis el mosquito, algo tan pequeñito, pero dice, y tragáis el camello. A veces hay cristianos que están cuidando, que no se corten el pelo, y cuidan de los mosquitos, pero se tragan cada cosa. Veíamos un video un poco chusco, pero veíamos a una hermanita muy bien vestidita, muy arreglada, uno la ve y dice uno es cristiana, y llega a una casa y toca a una puerta, pero en esa casa está la música, está del mundial, música del mundial, está tum, 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 bien duro, y toca y no sale, y mientras ella está ahí en la puerta, está, y no le ve a nadie y sigue ella al ritmo de la música que está mientras sale la persona, ¿no? Pero se dio cuenta que de arriba la estaban grabando. Y entonces, a veces así pasa, uno dice, ese es cristiano. Sí, pero cuela el mosquito y se traga el camello. Entonces, tengamos cuidado. Por eso es bien importante la instrucción. Toda instrucción, toda enseñanza tiene que ser evaluada. Porque o bien reprobamos algunas cosas que se nos han sido enseñadas para ser mejores cada día. No porque queramos criticar a alguien o eso, no. Yo en muchas de las cosas que aprendí, sin lugar a duda, que estaban a medias, vamos a decir, yo no repruebo a los que me enseñaron, simplemente creo que se puede mejorar, que puede uno mejorar en la enseñanza para que uno pueda vivir mejor. Para mejorar hay que
aprender cada día. El punto número 2, después de aprendizaje, el punto número 2 es un aprendizaje continuo. Nunca deje de aprender. Nunca deje de leer la Biblia, leer libros, ver videos. Nunca lo deje de hacer. El día que usted diga, ya me lo sé, se va a sorprender cuando un día alguien les ponga la palabra. Yo siempre recuerdo que en el pasaje ese de la multiplicación de los peces y los panes, lo prediqué en cierta ocasión en la iglesia, le saqué todo casi palabra por palabra y yo decía, nadie más me puede enseñar acerca de este pasaje, porque yo ya le saqué todo lo que pude, ya lo exploté. Y es como a los 8 días que terminé todo ese curso de enseñanza, que voy a una reunión y venía un americano a esa conferencia a enseñar, y estando ahí de pronto tomó el mismo pasaje y dije, va a estar aburridísimo la reunión para mí, porque yo ya prediqué de todo, ya enseñé todo lo que se puede sacar de ese pasaje. Y me acuerdo que ese día el hermano enseñó acerca de las cestas. Yo había enseñado del pan, del niño, había enseñado de todo, pero nunca toqué las cestas. Y él habló de cómo esa cesta pudo llegar para ser portadora del pan, para después almacenar el pan. Y empezó a hablar, dice, esa cesta tuvo que haber un carrizo que creció, que Dios lo hizo que creciera. Después tuvo que agarrar y limpiarlo, arreglarlo y hacer la cesta para poder depositar ese pan. Y este hombre empezó a predicar de una manera que me llamó la atención tanto. Después dije, perdóname, porque nunca sabremos todo. Siempre hay que estar aprendiendo. Siempre, cada momento hay que estar aprendiendo. Porque después dijo, ¿saben ustedes que esas cestas pueden ser los estadios que la gente empezó a hacer? Son estadios enormes que no saben. Y él decía, en Estados Unidos, esos estadios que se ocupan para béisbol, para box, para no sé qué tanto más deportes usan en Estados Unidos. Pues dice, en este tiempo las iglesias son tan grandes que no alcanzan en sus inmuebles y tienen que rentar esos auditorios, tienen que rentar esos estadios. Entonces Jesús, dice, fue preparando eso sin saber aquella gente que estaba construyendo esos estadios para qué lo estaban haciendo. Y eso quiero que lo tenga muy en cuenta, que siempre estamos aprendiendo, porque ese día yo me sorprendí, o Dios me sorprendió. Pensé que ya los habías exprimido, valga la expresión, el texto a lo máximo. Sorpresa, no, siempre estaremos aprendiendo. Quiero que busque el libro de Salmos, capítulo 143, versículo 10. Miren lo que dice Dios. Salmo 143, 10. El salmista escribe esto que nos tiene que dejar una enseñanza. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. A ver, enséñame a hacer tu voluntad. En el reino de Dios, en Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad de Dios. Pero eso no viene porque oremos y le digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame, Señor, quiero hacer. No, tienes que ser instruido. Tienes que ser enseñado constantemente, todos los días. Un aprendizaje constante. No solamente un aprendizaje de un día, no, es un aprendizaje constante. Dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu nos guíe. Dos cosas que quiero que se les quede. Dos cosas que quiero que tengan muy en cuenta, hermanos. Primero, que la enseñanza es acerca de la voluntad de Dios. Segundo, quiero que lo recuerden. El Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo es el mejor. Yo siempre he dicho, en la vida en Cristo, mi mejor maestro ha sido el Espíritu Santo. Sí he buscado libros, sí he ido a institutos, sí he estado en escuelas, pero mi mejor maestro ha sido el Espíritu Santo. Creo que aquí está claro, dice
el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Pero luego dice, y tu buen espíritu, o sea, el Espíritu Santo, me guíe a tierra de rectitud. Este aprendizaje, hermano, no termina con un curso. A veces pensamos, ya tomé el curso de discipulado y ya con eso. No. Vamos a vivir aquí en la tierra los años que vivamos. Hasta el último día tendremos que estar aprendiendo. ¿Sí o no? Se aprende todos los días. Ahora, en esto tienen que tener algo de consciente. Nadie lo sabe todo. Haga conciencia con esto. Nadie lo sabe todo. Ni siquiera su pastor. Nadie lo sabe todo. Porque a veces a nosotros los pastores nos pasa como al papá con su hijo. No sé si ha visto, pero ¿quién sabe todo para su hijo? Para un hijo, ¿quién sabe todo? Papá, ¿verdad? Mi papá, y siempre, mi papá sabe todo. No, pregúntale a él sabe todo. Cuando estamos chiquillos, ¿no? Ya cuando somos grandes, pobre viejo no sabe nada. ¿Verdad? Pero cuando somos chiquillos, no es nuestro héroe, es nuestro papá. Él sabe todo. ¿Cómo le hace? No sé, pero él sabe todo. Así. Y a veces así nos pasa a los pastores. Nos pasa que vienen los hermanos, pastor, usted que lo sabe todo. Y nos hacen preguntas. No sabemos todo. Por la gracia de Dios, a veces cuando nos hacen la pregunta, el Espíritu Santo nos responde y nos dice, es esto. Porque Dios se encarga de respaldar su autoridad que puso en nosotros. Pero no lo sabemos todo y a veces los pastores tenemos que ser humildes y decir, ¿sabe qué? No lo sé. No demos respuesta. Yo siempre he dicho, permítame, voy a orar a Dios, voy a leer la palabra y después le digo, porque la verdad no lo sé. O sea, no sabemos todo, pero hay que estar siempre aprendiendo, porque el aprendizaje es constante. Ahora, como veíamos con Apolos, lo que sabía era bueno, pero había algo mejor. Y eso siempre tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros vamos a la escuela aprendemos y ya pensamos, ya, me recibí, ya soy profesional. Espérate, en el trabajo vas a aprender algo diferente. No importa que hayas aprendido en la escuela, el trabajo es diferente. No, pero ya tengo mi título. Vas a llegar al trabajo y te vas a dar cuenta que tu título es bueno, pero que en el trabajo vas a aprender algo diferente. Vas a aprender cuando te casas. ¿Se aprende cuando uno se casa, sí o no? Sí. Se aprende que ya no voy a tener una vida de soltero, hay alguien que me está esperando, hay alguien que tengo que cuidar, hay alguien que me va a pedir cuentas, hay alguien que tiene que proveer. Se aprende todo. Decía mi nuera, dice, antes salía yo al centro y estaba yo pensando qué me voy a comprar, qué blusa me voy a comprar. Y ahora voy y estoy pensando qué le voy a comprar a mi niña. Y uno empieza a aprender cosas diferentes cada día. Por eso el aprendizaje tiene que ser constante. Se aprende cuando somos papás, cuando somos mamá. Aprendes cuando eres abuelo, ¿verdad? Ya no es el mismo trato. Ya no puedes agarrar la vara y, a ver, no, ya, detente, ya no es tuyo. Ahí tiene a sus papás. Entonces, aprendes cuando eres un anciano. No puede uno llegar siendo anciano y decir, no, yo ya viví la vida, nadie me enseña. No, eso es para necios. El humilde, el sabio, siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Recuerde eso, siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Como dice el salmista en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, y cuanto más tiempo a temprana edad estemos aprendiendo, es mejor. ¿Alguien recuerda Proverbios 22:6? ¿Alguien recuerda Proverbios 22:6? ¿No? Proverbios 22:6, instruye o enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no. Oh, qué fantástico. Yo por eso, miren, aquí no tanto, pero en Chocamán tenemos una congregación a donde hay casi
hablemos de unos 15 niños. Unos 15 niños. Todos. La más grandecita apenas va a cumplir 15 años, o sea, ya una adolescente. Y yo les digo, por estos niños vale la pena invertirnos, porque lo que sembremos en ellos, pasarán los años y estará la semilla ahí. Por eso, mientras más temprana edad seamos instruidos, es mejor. Dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará. Hermanos, como padres, nosotros tenemos que invertir en nuestros hijos. Les voy a contar una anécdota que me pasó cuando tenía yo mis hijos. Ustedes saben que tengo 5 hijos. Y los domingos, llegaban los domingos y mis hijos ya estaban acostumbrados a ir al templo. Y resulta que ahora, vámonos al templo. Yo le decía a mi esposa, oye, pero es que mira, tengo una factura que pagar. Si nos vamos, hay que pagar taxi. O pagamos autobús, nos sale igual. Entonces, no, pagamos un taxi. Mira, espérate, porque llegamos allá y hay que comprarle a los niños, porque los otros papás le compran cosas a sus hijos, pues yo también. Y ya gastamos tanto. Pues eran 5, imagínense. Tenía yo que comprar para 5. Y resulta que le decía yo, se nos va tanto de pasaje, tanto en comprarles cosas. Y luego que nos piden cositas para la escuelita dominical. No. Yo tengo que pagar la factura. Mejor vayan ustedes, yo me quedo, voy a trabajar. Y los domingos trabajaba yo. Pero me dijo una vez mi esposa, esto lo saco porque me dijo un día mi esposa, Pedro, esto que estamos haciendo no lo mires como un gasto. Míralo como una inversión. Porque lo que sembremos en nuestros hijos ahorita, a temprana edad, eso les va a servir cuando sean grandes. Y de alguna manera, eso sirvió. Yo recuerdo, le compramos en aquel entonces la Biblia infantil de dibujitos, los audios, en aquel entonces había cassettes, los audios con cuentos infantiles, David y Goliat, Gedeón, bueno, todo eso nosotros comprábamos para que mis hijos oyeran las historias. ¿Por qué? Porque hay que instruirlos. La instrucción es básica. Como dice aquí el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Y como les decía yo, mientras más a temprana edad empecemos, es mejor. Los adultos nos cuesta aprender. Yo por eso les digo a mis hijos, instruyan a sus hijos, instruyan a los niños, porque ¿saben qué? Ellos son una esponjita, reciben todo lo que se les enseña. Nosotros, no, pero esto no es así. Y más si vamos a hablar de economía. No. Y no sabemos que nos estorba eso. La madurez, supuesta madurez, aquello que hemos mal aprendido, aquella deformación que nos dio el mundo, nos impide para que nosotros le creamos. Hace 8 días veíamos un texto que dice que si no nos hacemos como niños, no entramos al reino de Dios. Porque el reino de Dios, dice Jesucristo, tomó un niño y dijo, porque el reino de Dios es de los niños. Hay que hacernos como niños. Hay que estar dispuestos a aprender. Hay que estar dispuestos a ser disciplinados. Hay que ser humilde para enseñar, pero hay que ser humilde para estar dispuestos a aprender. Mire que Apolo era un adulto. ¿Fue humilde para aprender, sí o no? Dice que lo tomaron aparte. Fueron humildes los que enseñaron y fue humilde el que aprendió. Lo tomaron aparte y le instruyeron más exactamente, más precisamente acerca del camino del Señor, de cómo tenía que conducirse, cómo tenía que enseñar. Lo instruyeron. Entonces nosotros tenemos que tener esa humildad y hacernos como niños. Mire, quiero que vayamos al tercer punto rápidamente. Tienes que considerar el reaprendizaje. Acuérdese esto. Tienes que considerar. Lo primero es aprender. Lo segundo es un aprendizaje constante. Y lo tercero es considerar el reaprendizaje. O sea que aquello que hemos aprendido puede ser que no esté muy bien. Yo como pastor les puedo decir, hay cosas que he enseñado de las cuales me he arrepentido. Yo como pastor.
me he arrepentido porque digo, ¿cómo? ¿Yo enseñé eso? Ay Dios, perdóname. Entonces, tenemos que estar dispuestos a reaprender. Efesios capítulo 4, versículo 22. Escuche bien esto. El apóstol Pablo hablaba y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Imagínense nada más, hermanos. ¿Por qué nos tenemos que despojar de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre? Hermanos, porque esa vieja naturaleza está viciada conforme a los deseos engañosos. Por eso en la nueva vida en Cristo se aprende a vivir, hermanos. Porque todo eso viejo, como es un vicio, el que tiene un vicio lo hace con naturalidad. Y parece que dice, oh, no hay ningún problema. Es más, todo el mundo lo hace. No, pero dice la palabra de Dios que nos tenemos que despojar porque son deseos engañosos. ¿Sí o no? Ahí lo dice que son deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos? Porque el objetivo de eso es apartarnos del propósito de Dios, de esa vida que Cristo nos está ofreciendo. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Era una formación. Pablo fue formado, no mezcló el judaísmo con el cristianismo. Se despojó de lo viejo y empezó a tomar un nuevo. Dice 23, dice, y renovaos, ¿dónde? La instrucción. Cambiar nuestra forma de pensar. Que tu espíritu de pensar sea... Pero no va a cambiar tu forma de pensar si no estás dispuesto a ser instruido. La instrucción es básica, en la formación. Por eso necesitamos reaprender, valorar lo que hemos aprendido. Si bien es cierto, no es malo, tampoco es lo excelente. Tenemos que buscar lo mejor. Si les invito a eso, a que busquemos lo mejor, a que aprendamos, y necesitamos tres factores bien importantes, primordiales en el aprendizaje. Tres factores bien importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Número 1, estudio. Estudio sobre la vida de Cristo, estudio la Biblia, estudien. Número 2, enseñanza. Que alguien me enseñe. Recuerde que no es suficiente leer la Biblia, porque a veces leemos pero no entendemos. Alguien me tiene que enseñar. ¿Se acuerda usted en el libro de Hechos, capítulo 10, cuando el eunuco volvía de Jerusalén, iba hacia su tierra, era etíope, pues volvía hacia Etiopía, y Dios envía a Felipe, le envía y le pregunta a Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo? ¿Cómo habré de entender si no hay alguien que me explique, que me enseñe? Hermanos, para aprender, primero el estudio, estudia la Biblia para que nadie te engañe. Pero segundo, tienes que tener alguien que te enseñe. Y tercero, tengo que experimentarlo. No tiene que quedar en enseñanza, porque a veces nos llenamos de conocimiento y no lo vivimos. Tenemos que experimentarlo. No hay mayor gozo que la experiencia de lo que Dios dice. Yo les dije, sacar a ese Dios de la Biblia, sacar a ese Dios del templo, que viva en nosotros y que experimentemos su presencia, su gloria y su unción. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que si no está claro como el agua del manantial, cuando menos como la del arroyo, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros tener muy en cuenta esos tres factores que nos van a ayudar a crecer. ¿Cuáles son? A ver, recuérdame. Número 1, enseñanza. Estudio, perdón. Número 1, estudio. Número 2, enseñanza. Y número 3, experimentarlo. Experimentarlo, ¿ok? Entonces, llévense esto para que nosotros aprendamos a vivir la nueva vida que se nos ha sido dada. Esa nueva vida no la vamos a poder experimentar si no aprendemos a vivir en Cristo. Y para aprender a vivir en Cristo es necesario que alguien me instruya,
y después experimentar. Amén. Pónganse de pie, oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por esta oportunidad de poder tomar este alimento espiritual, esperando, Señor, que el corazón de cada uno de mis hermanos pueda ser improntado con tu palabra y puedan experimentar la vida que fluye de ti, Señor. Esa vida abundante que tú venís a dar, que no te tiene limitaciones. Nosotros la hemos limitado porque esos deseos engañosos de la carne, conforme a las tradiciones de este mundo, nos han apartado de experimentar la vida abundante que tú veniste a dar. Pero te pedimos en este día, Señor, que cada corazón, cada espíritu esté dispuesto a ser instruido para vivir la nueva vida en Cristo. Esa vida abundante, esa vida de victoria, esa vida de poder, una vida donde tu gloria se manifestará, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te doy gracias sabiendo, Señor, que la buena obra tuya será perfeccionado en cada uno de mis hermanos, Señor. A ti toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok.